a través de los tiempos, de las edades, esa mentalidad hebrea se fue perdiendo y la gente empezó a adoptar esa mentalidad griega. Y la mentalidad griega asume que la respuesta para todas las cosas es, como dijimos, la educación y la democracia. Entonces enviamos educadores para cambiar el mundo y el mundo sigue igual, hermano. Hemos enviado maestros y educadores para cambiar este mundo, pero el mundo sigue igual, porque perdimos la mentalidad de Dios, la mentalidad que Dios nos había dado del principio, que era la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, la mentalidad bíblica. Gloria al Señor. Bueno, durante los tiempos de oscuridad la iglesia abrazó una mentalidad bárbara. Vemos cómo las cruzadas cristianas, los cruzados mataban a los cristianos, los entregaban a los leones, los ponían a fuego. Esa es la mentalidad bárbara. De operar, vamos a decir, el contorno de la iglesia. La iglesia por muchos años operó bajo esta mentalidad bárbara. Destruían a las personas que no podían creer en sus doctrinas, las metían en las hogueras de fuego, a la boca de los leones. Bueno, de muchas formas los mataban si no renunciaban al cristianismo o a Jesús. Aún vemos en la iglesia cómo se perseguía en ese tiempo de la oscuridad de la iglesia a los herejes, que eran aquellos que no aceptaron vamos a decir, lo que se había establecido en la iglesia de aquel entonces. La mentalidad griega también, hasta el día de hoy podemos ver las iglesias, la mentalidad griega, como hemos dicho, y bueno, esa mentalidad griega fue la que se extendió casi por todo el mundo hasta el día de hoy. Y bueno, esa mentalidad griega fue educar a las personas, darles mucha información, y a veces llenamos a las personas de información acerca de Dios, pero esa información no es más que una doctrina bíblica, punto. No es la mentalidad de Dios, es una doctrina que formamos a través de la palabra de Dios, pero no es la revelación de Dios. Y bueno, con esta mentalidad griega hay muchas iglesias hoy en día operando todavía, donde tú ves asambleas de votaciones, donde tú ves que las personas se ponen al frente por votación del pueblo de Dios. Algo que realmente no es bíblico. La mentalidad de Dios es muy diferente. Gloria al Señor. Dios se manifiesta a sus hijos a través de la revelación de su palabra, a través de la revelación profética y a través de muchas cosas. Dios se revela a sus hijos para guiarles en el camino, cómo deben de andar y cómo se deben de caminar. Cuando nosotros sometemos nuestra vida al Espíritu Santo, caminamos en victoria y caminamos en una mentalidad bíblica. Hay dos llaves para desarrollar la mentalidad hebrea. La primera llave es meditar en la palabra de Dios. La palabra meditar significa masticar, como una vaca mastica el pasto. Tomas algo y tan solo lo masticas una y otra vez. Si lees la Biblia como un ritual, porque tengo que leer la palabra, bueno, voy a leer un capítulo por día porque, pues para que el diablo esté lejos de mí y no me traiga problemas. Así no se lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es para masticarla, para meditarla, para sacarle el jugo más profundo de lo que contiene esa palabra. Gloria al Señor. Hay muchos que usan la Biblia como un objeto de la buena suerte. Incluso abren así la Biblia y dicen, a ver, Señor, ¿qué me dices hoy? Y parece como un horóscopo ya la Biblia. Hermano, si tú has estado usando la Biblia de esa manera,
Arrepiéntete. Esa no es manera de usar la palabra de Dios. Tú tienes que escudriñar la palabra. El Señor nos ha dicho: escudriña mi palabra. Medita la palabra de día y de noche, porque ella es la que te va a llevar a la victoria. Ella es la que te va a llevar a la salvación. Ella es la que te va a llevar al triunfo, al éxito, a todo lo que tú deseas. Es la palabra de Dios. Medita la palabra, escudriña la palabra. La Biblia no es un libro de buena suerte, por favor, mi hermano. Es la palabra de Dios. Meditar la palabra significa que vas a pensar de ella, vas a reflexionar y vas a saturar tu mente con la palabra y con los pensamientos de la palabra de Dios todos los días. Considera cómo la palabra de Dios se aplica en cada situación de tu vida. Y cómo su palabra te muestra para responder a los problemas que vas a enfrentar también en la vida. El Salmo 1 y Josué también capítulo 1 nos dice que si meditamos en la palabra de Dios día y noche continuamente, nos deleitamos en las verdades escriturales, en las promesas de Dios, vamos a ser personas fuertes, vamos a ser personas valientes. Y la palabra nos va a guiar a lo que tenemos que hacer. Vamos a prosperar y vamos a ser exitosos en todo lo que hagamos en la vida. Gloria al Señor. Meditar en la palabra, llenar tu mente con los pensamientos de Dios, ese es el resultado de una mente transformada por Dios. Y la segunda clave es tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando tú meditas en la palabra, tienes que tomar entonces todo pensamiento cautivo a esa palabra. Eso significa que cuando el pensamiento viene flotando en tu mente, agarras ese pensamiento y te preguntas: ¿qué es este pensamiento? ¿Y de dónde viene? ¿Qué es lo que dice este pensamiento? Te detienes y considera qué es lo que estás pensando. Este pensamiento corresponde a la palabra de Dios. ¿Tiene una base escritural de lo que Dios me dice a través de su palabra? No. Entonces tienes que retirarlo, rechazarlo en el nombre de Jesús.